Saludos mi clan, ¿cómo están? ¿Preparados para un nuevo video de historias que ocurrieron en Guadalajara? Escriban en los comentarios y también dejen sugerencias de historias que les gusten, porque ustedes son la razón por la que estamos aquí. Prepárense, porque comenzamos ya. Soy Ignacio, y lo que me pasó fue extremadamente perturbador. Y no solo porque trabajo en un depósito de cadáveres en Guadalajara. Ese día estaba solo en la recepción, revisando los papeles de las llegadas nocturnas, tomando mi café tibio mientras la lluvia golpeaba fuerte las ventanas. La rutina era monótona, pero segura. Nunca imaginé que, de repente, todo cambiaría con la llegada de un cuerpo que parecía común a primera vista. Ya había visto de todo en 20 años de trabajo, pero algo en ese paciente tenía un peso diferente, una sensación extraña que me oprimía el pecho. El cuerpo llegó en silencio, acompañado solo por un paramédico que casi no habló conmigo. Era un hombre de apariencia común, pero algo en su brazo llamó inmediatamente mi atención. Un tatuaje, pequeño, pero inconfundible, el mismo símbolo que mi hermano tenía desde la adolescencia. Mi corazón dio un salto y por un instante pensé estar confundido. Miré de nuevo, intentando convencerme de que no podía ser. Pero cada detalle coincidía con la memoria viva que tenía de casa, de la infancia, de las peleas y risas que parecían tan lejanas ahora. Intenté mantener la calma. Respiré profundo y coloqué el cuerpo en la mesa de preparación, pero mis manos temblaban levemente. Siempre fui meticuloso en el trabajo, y la sensación de que algo personal invadía mi espacio profesional era asfixiante. Era como si mi mundo seguro del depósito de cadáveres hubiera sido invadido sin aviso. Cada ruido del ambiente parecía más fuerte, más cercano. El goteo del agua de la lluvia en el techo, el crujido de la puerta de metal, hasta el sonido de mi propia respiración parecía extraño, exagerado, fuera de lugar. Mi mente empezó a girar. No puede ser, no puede, repetía mentalmente, intentando alejar la idea. Pero el tatuaje en el brazo del hombre me decía lo contrario. La cicatriz en el hombro, ligera pero específica, también era inconfundible. Todo encajaba demasiado para ser coincidencia. Recordé las discusiones con mi hermano, las promesas que nos hicimos, las fotos antiguas escondidas en cajas del ático. Era imposible ignorar que lo que veía allí tenía una conexión directa con mi vida personal, algo que nunca esperé encontrar en el depósito de cadáveres. Intenté llamar a mi madre, pensando en confirmar alguna información, pero el celular murió de repente. Extraño, pero traté de no dejarme llevar por el miedo. Tomé la ficha del hospital y revisé los papeles del cuerpo, buscando algún nombre familiar. Nada tenía sentido. El cuerpo había sido registrado como anónimo, sin familiares informados. La burocracia que siempre me daba seguridad ahora parecía cruel. Estaba solo y confundido, enfrentando algo que mezclaba mi trabajo con mi vida familiar de forma inquietante. Decidí llamar al gerente, pero no respondió. Llamé otra vez. Mi voz sonaba diferente incluso para mí, cargada de tensión. Cada timbre del teléfono parecía más lento de lo normal. Miré el cuerpo de nuevo y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La posición de la mano, la expresión serena e indiferente, todo parecía extrañamente personal. La sensación de invasión se intensificaba, como si ese hombre estuviera allí, no solo como paciente, sino como recuerdo vivo de algo que no quería enfrentar. Mi estómago se revolvió al notar que el tatuaje tenía detalles que solo mi hermano conocía. Una frase pequeña, casi invisible, pero imposible de ignorar. Exactamente lo que él había elegido en nuestra adolescencia. El recuerdo me golpeó de repente, trayendo olor a tinta, dolor y risas tontas. Sabía que no podía estar seguro, que tal vez mi cerebro me jugaba una broma, pero la coincidencia era demasiado evidente. Cada fibra de mi cuerpo gritaba que algo estaba muy mal allí, algo que mezclaba vida y muerte de un modo que no podía comprender. Respiré profundo, intentando concentrarme. El trabajo exigía enfoque, más aún en una situación delicada.
pero cada movimiento parecía incorrecto. Cada gesto mío venía acompañado de una sensación de vigilancia, como si alguien me estuviera observando. Era absurdo, lo sabía, pero el ambiente del depósito amplificaba cada pensamiento, cada ruido. La soledad y el silencio pesaban sobre mí. Y esa sensación de que la muerte de ese cuerpo tenía algún tipo de conexión personal conmigo era sofocante, casi insoportable. Decidí revisar nuevamente los detalles del registro médico. El nombre no tenía sentido, pero había pequeños datos que no coincidían con la ficha oficial. Una fecha de nacimiento, un hospital de origen, todo muy similar a información que mi hermano había compartido conmigo años atrás. El tiempo parecía estirarse, y mi mente mezclaba recuerdos con hechos presentes. La línea entre el trabajo y la vida personal se derrumbaba rápidamente, y no podía ignorar la sensación de que estaba lidiando con algo que no debería. Finalmente, me senté en la silla, apoyando la cabeza en la pared fría del depósito. El cuerpo estaba allí, silencioso e inmóvil, pero me miraba de una forma extraña, como si supiera que yo estaba allí, perturbado. Las luces fluorescentes parpadeaban, y cada sonido del edificio parecía resonar dramáticamente. Quería entender, quería lógica, pero no había explicación. Solo estaba esa extraña conexión entre lo profesional y lo personal, entre la rutina y el recuerdo. Algo que me hizo darme cuenta de que, a veces, la vida y la muerte se cruzan de formas para las que ningún entrenamiento puede preparar. Pasé la mirada por el depósito nuevamente, buscando algún detalle que me diera una pista. Las mesas de acero brillaban bajo la luz fría, y cada instrumento quirúrgico parecía mirarme. Sentí ganas de reír por nervios, pero la risa se murió en mi garganta. Todo estaba exactamente como siempre, pero algo en ese cuerpo rompía la normalidad del lugar. El tatuaje, la cicatriz, la sensación de familiaridad. Era como si lo hubieran puesto allí solo para confrontarme. Me levanté y caminé hasta la puerta, casi esperando que alguien apareciera, alguien que pudiera sacarme de esa situación. Pero el pasillo estaba vacío, silencioso, salvo por el sonido distante de la lluvia. Volví al cuerpo y la sensación de que me estaba observando aumentó. Intenté convencerme de que era solo paranoia, pero cada detalle me recordaba a mi hermano. Cada línea de su brazo parecía llamarme por mi nombre. Pensé en llamar a la policía o a algún familiar, pero no había nombres ni contactos. La ficha decía que estaba solo, y eso me dejó con una extraña sensación de impotencia. Estaba atrapado entre lo que era mi rutina profesional y algo que invadía mi mundo personal de manera inquietante. Nunca me había sentido tan vulnerable dentro del depósito. Cada paso, cada respiración parecía exagerada, como si el propio edificio amplificara mi miedo. Decidí examinar el tatuaje más de cerca. Con la linterna de la mesa, revisé cada trazo, cada letra. Era idéntico al que tenía mi hermano, hasta el más mínimo detalle. Un escalofrío recorrió mi espalda. La ficha decía que era un cuerpo anónimo, pero mi mente intentaba encajar piezas imposibles. ¿Cómo podía ser coincidencia? ¿Cómo podían cruzarse mi hermano y ese cuerpo, que ni siquiera conocía, de manera tan perturbadora? Mi teléfono vibró dentro de la bolsa, pero al mirar, era solo un mensaje antiguo que no tenía nada que ver con el momento. Cerré los ojos, tratando de respirar. Sentí como si el cuerpo hubiera cambiado de posición. No era posible, lo sabía, pero algo en el ambiente me hacía vulnerable, como si la lógica se hubiera ido del edificio junto con la noche. Respiré profundo y decidí pedir ayuda. Llamé al gerente otra vez, pero nadie respondió. Llamé a un colega, pero la llamada se cortó. Cada intento fallaba, y la sensación de aislamiento se intensificaba. Estaba solo, rodeado de muerte y de algo que tocaba mi vida personal de manera inquietante. La rutina que siempre me daba comodidad ahora parecía una trampa, y no encontraba salida. Me senté otra vez, mirando el cuerpo. El silencio era abrumador. El lugar, frío y clínico, nunca me había incomodado tanto, pero ahora cada detalle parecía conspirar contra mí. Recordé risas, peleas,
momentos que solo mi hermano y yo compartimos. Era como si el cuerpo fuera un puente entre lo que había vivido y lo que estaba presenciando. Y eso me dejaba completamente expuesto, sin defensa. Un ruido extraño me hizo saltar. Algo cayó en el pasillo, tal vez una pieza de equipo, pero el impacto resonó de forma extraña. Sentí mi cuerpo temblar y por un instante pensé en correr, pero mi cerebro decía que mantuviera el control, que era solo mi mente agotada. Miré al cuerpo de nuevo y la sensación de familiaridad se intensificó. Era imposible negar. Algo allí estaba vinculado conmigo y no sabía cómo. Caminé hasta la mesa de preparación, intentando concentrarme en el trabajo. Necesitaba organizar documentos, revisar protocolos, cualquier cosa que me conectara con la realidad. Pero mis manos temblaban demasiado. Cada movimiento parecía incorrecto. Cada gesto parecía desafiar la normalidad del lugar. El cuerpo permanecía inmóvil, pero sentía que estaba allí para confrontarme, como si cada detalle estuviera calculado para hacerme notar algo que no quería enfrentar. Miré a mi alrededor, buscando algún punto de referencia que me diera seguridad, pero todo estaba igual, frío, clínico, silencioso. La familiaridad del lugar ahora parecía amenazante. Quería entender, quería explicación, pero no la había. Solo estaba esa perturbadora conexión entre mi vida y ese cuerpo, entre la rutina y el recuerdo, y esa sensación creciente de que el cuerpo no debía estar allí, que no era solo otro paciente anónimo, era sofocante. Me senté en el suelo, apoyando la espalda contra la pared fría, tratando de organizar mis pensamientos. Mi mente giraba, mezclando recuerdos y sospechas con el presente. Cada vez que miraba el cuerpo, sentía un escalofrío que no podía explicar. La rutina del depósito, que antes me daba seguridad, ahora parecía una trampa silenciosa. Necesitaba lógica, necesitaba creer que era solo coincidencia, pero algo dentro de mí decía que no lo era. Miré por la ventana, la lluvia seguía cayendo intensa y las luces de la calle se reflejaban en los vidrios, creando sombras que parecían moverse. Un frío recorrió mi columna. Mi cabeza dolía mientras intentaba descifrar la imposibilidad de lo que veía. Estaba solo, sin respuestas, y la sensación de que ese cuerpo tenía algún tipo de vínculo personal conmigo crecía con cada minuto. Era una pesadilla con apariencia de rutina, imposible de ignorar. Decidí examinar el cuerpo otra vez, buscando algo que justificara mi confusión. Pero no había nada más allá del tatuaje y la cicatriz, nada que pudiera entender racionalmente. Todo lo demás estaba como cualquier paciente. Pero mi cerebro no aceptaba la normalidad. Cada detalle parecía un aviso silencioso, un mensaje que solo yo podía entender. La sensación de impotencia y miedo se mezclaba con algo que nunca antes había sentido. El reloj en la pared parecía moverse lentamente. Lo miré repetidamente. Cada segundo parecía más largo que el anterior. El silencio, interrumpido solo por el sonido de la lluvia, era abrumador. Cada ruido que venía del pasillo me hacía saltar, aunque sabía que probablemente era solo equipo o un reflejo de mi mente cansada. Pero algo en ese ambiente me decía que no era solo eso, que había algo más, invisible, observándome. Pensé en irme, pero sabía que no podía. El cuerpo estaba en el depósito y mi responsabilidad era profesional. La idea de dejarlo solo, aunque no hiciera diferencia, me provocaba ansiedad. Pero cada minuto allí aumentaba la sensación de incomodidad, de que algo estaba mal de manera personal, íntima. La conexión entre mi vida y ese cuerpo se volvía más clara, más sofocante, y no tenía a nadie con quien compartir el peso de lo que estaba sintiendo. Mi respiración se aceleró. Cada sonido del edificio parecía amplificado, cada sombra parecía moverse. Sabía que mi mente podía estar jugándome una mala pasada, pero no podía quitarme la sensación de que ese cuerpo me conocía de alguna forma. Miré las herramientas en el mostrador, los registros, el suelo frío, buscando racionalidad, pero todo parecía conspirar contra mí, como si el depósito hubiera cobrado vida y estuviera atento a mis miedos.
Un escalofrío recorrió mi cuerpo al notar que el tatuaje parecía más nítido, casi moverse bajo la luz de la linterna. Respiré profundo, tratando de convencerme de que era efecto de mi mente cansada, de la tensión acumulada. Pero la incomodidad permaneció. Era imposible ignorar que algo allí me perturbaba de manera personal. Mi vida y mi trabajo, que siempre había logrado separar, ahora estaban mezclados de manera incómoda e inexplicable. Decidí sentarme en el suelo de nuevo, apoyando la cabeza en la pared, intentando mantener la calma. Pero la sensación de presencia persistía, como si alguien observara cada movimiento mío. La lluvia continuaba cayendo afuera y la luz intermitente hacía que el cuerpo pareciera diferente cada minuto. Sabía que necesitaba encontrar explicación, pero también sabía que tal vez no la habría. Solo existía esa extraña sensación de que algo personal, íntimo, había invadido mi mundo profesional. Miré al cuerpo una última vez. El tatuaje, la cicatriz, los detalles familiares, todo apuntaba a alguien que conocía, pero aún no había respuestas y mi mente giraba entre incredulidad y miedo. No sabía si debía esperar ayuda, huir o aceptar que algo inexplicable había ocurrido. El lugar frío, el silencio y la soledad me hacían sentir vulnerable de un modo que nunca antes había experimentado. Finalmente, me alejé de la mesa, respiré profundo y decidí intentar manejar la situación como profesional. Pero la sensación de que ese cuerpo tenía algún tipo de vínculo personal conmigo nunca me abandonó. Salí del depósito esa noche con la mente dando vueltas, sin respuestas, solo con el peso de algo que mezclaba vida y muerte, trabajo y familia, de una manera que nunca podría explicar. Y hasta hoy, cada vez que pienso en ese tatuaje, siento un frío que me recuerda que algunas cosas no tienen explicación. Hola, mi nombre es Leonardo y trabajo como guardia en un estacionamiento de un centro comercial en Guadalajara que no es muy grande, pero suele tener bastante movimiento. No es un trabajo difícil, pero requiere estar atento. La mayor parte del tiempo me la paso observando los autos entrar y salir, anotando horarios y tratando de evitar problemas. Llevo varios años allí y por eso termino reconociendo a algunos clientes de vista. No es raro ver los mismos coches, las mismas familias, incluso gente que estaciona siempre en el mismo lugar. Eso crea una rutina, una sensación de que todo es predecible. Pero esa noche, nada fue predecible. Era un jueves, casi a fin de mes. Estaba cansado porque el día anterior había hecho un turno doble. El movimiento era flojo y por eso pasé la mayor parte del tiempo caminando de un lado a otro para no quedarme dormido. Había un auto, un sedán gris, que estaba estacionado en una de las plazas más alejadas desde el comienzo de mi turno. Al principio no le di importancia, porque mucha gente aprovecha para descansar o revisar el celular dentro del auto. Pero el tiempo fue pasando y nada cambiaba. Ese coche seguía inmóvil y eso empezó a incomodarme. Después de unas 3 horas, ya estaba oscureciendo y me di cuenta de que el coche seguía en el mismo lugar, sin señales de movimiento. El vidrio delantero estaba un poco empañado, como si alguien hubiera estado respirando ahí durante mucho tiempo, pero no alcanzaba a ver bien quién estaba adentro. Pensé que quizás era alguien esperando a otra persona o simplemente dormido. Pero había algo raro. El estacionamiento estaba casi vacío y ese coche seguía allí, aislado, como olvidado. Dudé si debía acercarme o no, pero algo en mí decía que debía hacerlo. Me acerqué despacio, tratando de no parecer invasivo. Cuando llegué más cerca, vi que había una persona en el asiento del conductor medio caída hacia un lado, como si estuviera profundamente dormida. Golpeé suavemente el vidrio, esperando que reaccionara. Nada. Golpeé más fuerte, y tampoco. El corazón empezó a acelerarse. Traté de mirar mejor por la ventana lateral, pero la poca luz y el vidrio empañado lo dificultaban. Solo alcancé a notar que la cabeza de la persona estaba en una posición rara, caída sobre el hombro. La sensación de que algo estaba mal se hizo casi certeza.
En ese momento empecé a sudar frío. Pensé en llamar a la administración o a la policía, pero todavía había una parte de mí que dudaba. Tal vez solo era alguien borracho, durmiendo. Saqué el celular del bolsillo y encendí la linterna para iluminar el interior. La luz reveló el rostro pálido de un hombre. El detalle que me paralizó fue que su boca estaba entreabierta, pero no se movía. No había respiración. La piel se veía rígida, sin vida. Fue como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Por primera vez entendí que estaba frente a un cuerpo. Mi primer instinto fue retroceder. Di 2 pasos hacia atrás, casi tropezando. El cerebro se negaba a aceptar lo que los ojos veían. Nunca había presenciado algo parecido. No sabía si debía romper el vidrio, pedir ayuda de inmediato o simplemente salir corriendo. La sensación de impotencia me invadió. Las manos me temblaban tanto que apenas podía desbloquear el celular. Marqué el número de seguridad, pero antes de presionar para llamar, algo me hizo mirar de nuevo el rostro de ese hombre. Fue entonces cuando el impacto fue mayor. Lo conocía. Tardé unos segundos en darme cuenta, pero era alguien de mi barrio, un hombre llamado Ernesto. Vivía a unas pocas calles de mi casa. Lo recordaba porque solía pasear a su perro en la plaza donde yo también caminaba. No éramos amigos, pero nos saludábamos, esas conversaciones rápidas de vecindad. Nunca imaginé que lo encontraría así, solo, sin vida, dentro de un coche olvidado en un estacionamiento casi vacío. Reconocerlo le dio un peso mucho más grande a ese momento. En ese instante sentí una mezcla de culpa y desesperación. Había visto ese auto parado por horas y no actué antes. Pensaba, ¿y si hubiera ido a revisar antes? ¿Podría haberlo salvado? Aún respiraba cuando llegó. Esas preguntas comenzaron a martillarme en la cabeza. El silencio alrededor era sofocante. No había nadie cerca, y lo único que se escuchaba era el ruido distante de un coche en la calle. La soledad de esa escena me hizo sentir más vulnerable que nunca. Intenté racionalizar. Tal vez no había nada que yo pudiera hacer. Quizás ya llevaba mucho tiempo muerto, y mi demora no había cambiado nada. Pero ese pensamiento no me trajo alivio. Al contrario, me hizo sentir todavía más pequeño frente a la situación. Yo era solo un guardia de estacionamiento, no un médico, no un policía. Aún así, la responsabilidad me aplastaba los hombros. Sentí ganas de llorar, pero el miedo a perder el control me mantuvo quieto, inmóvil frente a ese coche. Saqué el celular de nuevo y por fin llamé a la administración. Expliqué atropelladamente que había un hombre inconsciente, tal vez muerto, dentro de un coche en la zona más alejada. Mientras hablaba, noté que mi voz temblaba, casi se cortaba. El supervisor me dijo que no tocara nada, que llamaría de inmediato a la policía y a los paramédicos. Asentí, pero la verdad es que mis piernas ya no respondían. Me quedé allí, a unos pasos del coche, mirando a Ernesto inmóvil en el asiento, tratando de entender cómo la vida puede terminar tan de golpe, en un lugar tan banal. Los minutos siguientes parecieron horas. Caminaba de un lado a otro, mirando el coche y luego la entrada del estacionamiento, esperando ver las luces de la patrulla. El silencio solo se rompía con el viento que movía algunas hojas en el suelo. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que cualquiera podía escucharlo. A cada paso, volvía a mirar el rostro de Ernesto, buscando algún signo mínimo de vida. Nada. El tiempo detenido dentro de ese coche hacía que la escena resultara todavía más absurda. Por fin, vi las luces azules de la policía reflejadas en los vidrios del estacionamiento. 2 agentes bajaron rápido del coche y detrás llegó una ambulancia. Corrí hacia ellos, tratando de explicar lo que había visto. Los policías se acercaron al vehículo e iluminaron el interior con linternas. Yo me quedé al costado, mirando, sin poder moverme. Los paramédicos abrieron la puerta con una herramienta, sacaron a Ernesto y revisaron sus signos vitales. Bastó una mirada entre ellos para entender la respuesta. No había nada que hacer. Uno de los policías me pidió mis documentos y empezó a tomar mi declaración. Preguntó cuánto tiempo había estado el coche allí, si había visto a alguien con él, si noté algo sospechoso.
Contesté todo de manera automática, como si no fuera yo, sino otra persona hablando. Sentía una desconexión rara, como si estuviera mirando la escena desde afuera. Cada pregunta reforzaba mi sensación de culpa. Repetí varias veces que el coche llevaba horas allí y que solo me acerqué cuando oscureció. La mirada del policía no mostraba juicio, pero yo me sentía acusado. Mientras tanto, algunos curiosos empezaron a acercarse. Clientes que todavía estaban en el centro comercial vieron el movimiento y se fueron arrimando, comentando entre ellos. Escuché murmullos, alguien preguntando quién era el hombre. Yo me quedé inmóvil, deseando que nadie lo reconociera en ese momento. Pero fue inútil. Una señora del barrio se acercó, se tapó la boca con la mano y dijo en voz alta: «Dios mío, es Ernesto». La confirmación corrió rápido entre la gente y la escena se volvió aún más pesada. No sabía hacia dónde mirar. La impotencia se mezclaba con vergüenza. Era como si todos pudieran ver que yo había fallado. En el fondo, sabía que no era mi responsabilidad salvar a nadie, pero ese pensamiento no me abandonaba. Si hubiera actuado antes, quizás todo sería distinto. Intenté recordar la última vez que hablé con él. Creo que fue 2 días antes, cuando nos cruzamos en la panadería. Sonrió, como siempre, e hizo un comentario sobre el calor. Nunca pensé que sería nuestro último contacto. Los paramédicos colocaron el cuerpo en una camilla y lo cubrieron con una sábana blanca. Esa imagen me persiguió durante días. Ver a alguien que conocía siendo llevado así, en silencio, sin poder hacer nada, fue devastador. El estacionamiento se sentía más frío, más oscuro, como si su presencia siguiera allí incluso después de que lo sacaron. Uno de los policías me dijo que no me culpase, que lamentablemente esas cosas pasan, pero esas palabras entraron por un oído y salieron por el otro. Era imposible no sentirme responsable. Esa noche, cuando mi turno terminó, volví a casa caminando despacio. Las calles del barrio parecían distintas, como si llevaran un peso invisible. Pasé por la plaza donde Ernesto solía pasear con su perro y sentí un enorme vacío en el pecho. Todo me lo recordaba. Al llegar a casa, mi esposa notó enseguida que algo andaba mal. Cuando le conté lo sucedido, se quedó callada. Solo me tomó la mano. No había nada que pudiera decirse para aliviar esa sensación. En los días siguientes, el tema se corrió por el barrio. Todos hablaban de la muerte de Ernesto. Algunos decían que tenía problemas de salud. Otros que fue algo repentino, como un infarto. Nadie sabía con certeza. Yo escuchaba cada versión en silencio, sin corregir nada, sin contar que había sido la última persona en verlo. Guardaba para mí el detalle de haber tardado en actuar. Ese peso me acompañaba en cada conversación. Cuando pasaba por su calle, no podía mirar su casa. Evitaba ese camino siempre que podía. Una noche soñé con la escena. Me veía otra vez frente al coche, pero esta vez Ernesto abría los ojos y me miraba fijo. No decía nada, solo me observaba, como preguntándome por qué tardé tanto. Desperté empapado en sudor, con el corazón acelerado, y me costó volver a dormir. Ese sueño se repitió más de una vez. No sé si era mi mente intentando procesar lo ocurrido o algo más, pero al despertar siempre sentía lo mismo. Culpa, como si hubiera abandonado a alguien que pedía ayuda. Volver al trabajo después de eso fue difícil. Cada vez que veía un coche detenido mucho tiempo, mi cuerpo reaccionaba de inmediato, como si sonara una alarma. Corría a revisar, aunque fuera solo alguien esperando a otra persona. Algunos compañeros bromeaban diciendo que exageraba, pero no me importaba. No quería repetir el mismo error, no quería volver a sentir esa impotencia. El estacionamiento dejó de ser un lugar rutinario. Se convirtió en un espacio cargado de recuerdos y de un silencio que para mí nunca volvió a ser el mismo. En el entierro de Ernesto, parecía que todo el barrio estaba presente. Vi muchas caras conocidas, todos comentando lo buena persona que era, siempre amable, siempre dispuesto a ayudar. Me quedé un poco apartado, sin fuerzas para acercarme a la familia. Tenía miedo de que me preguntaran detalles, miedo de que notaran en mi cara
la culpa que cargaba. Cuando bajaron el ataúd, sentí un nudo en la garganta. Pensé en lo frágil que es la vida y en cómo un simple retraso puede volverse algo irreversible. Después del entierro, empecé a notar cosas raras. Quizás era solo mi mente cansada, pero algunas noches, durante las rondas, me parecía ver un coche detenido en el mismo rincón donde pasó todo. Al acercarme, el lugar estaba vacío. Otras veces creía escuchar un sonido apagado, como alguien respirando dentro de un coche cerrado. Cuando miraba alrededor, no había nada. Intentaba convencerme de que era solo mi memoria jugando conmigo, pero la sensación de presencia era demasiado real para ignorarla. Una madrugada, mientras caminaba solo por el estacionamiento casi desierto, vi algo que me detuvo en seco. Un coche gris, idéntico al de Ernesto, estaba estacionado en la misma plaza. El corazón se me aceleró. Me acerqué con la linterna en la mano, tratando de mantener la calma. Cuando iluminé el interior, no había nadie, solo los asientos vacíos. Respiré hondo, pensando que era una coincidencia, pero al darme vuelta, escuché claramente un suspiro que venía de dentro del coche. El sonido fue tan nítido que se me erizó la piel. Al mirar otra vez, seguía vacío. Desde ese día, empecé a evitar esa parte del estacionamiento durante la noche. Prefería dar vueltas más largas, aunque eso retrasara mi ronda. Sabía que, racionalmente, no había nada allí, pero el miedo no respeta razones, y la culpa, mucho menos. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver el rostro pálido de Ernesto. A veces, incluso sentía que todavía estaba allí, observándome en silencio, esperando una respuesta que yo nunca iba a poder darle. Con el paso de las semanas, los comentarios sobre lo ocurrido fueron disminuyendo. La vida siguió para todos, menos para mí. El estacionamiento nunca volvió a ser el mismo. Algunas noches, sentado en la caseta, me quedaba mirando las cámaras de seguridad, enfocando esa plaza en particular, esperando ver algo. Varias veces estuve seguro de distinguir una silueta sentada dentro de un coche. Al parpadear o ajustar el monitor, desaparecía. Nunca lo conté, porque sabía que dirían que era sugestión. Pero para mí, era real. Un día, me armé de valor y pasé por la casa de la familia de Ernesto. La viuda estaba en la puerta, conversando con una vecina. Cuando me vio, me saludó con un gesto de cabeza. Yo casi no pude sostenerle la mirada. Pensé en decirle algo, en disculparme por no haber actuado más rápido, pero las palabras se quedaron trabadas. Ella no sabía de mi demora, no tenía por qué cargar con eso también. Le hice un saludo rápido y seguí caminando. En el fondo, esa culpa era mía y debía cargarla solo. Las semanas se convirtieron en meses, pero los sueños no cesaban. Siempre la misma escena. Yo frente al coche, él mirándome en silencio. Ni una palabra, solo esa mirada fija, profunda, casi acusadora. Siempre despertaba de la misma manera, con el corazón agitado y las manos sudorosas. Empecé a temerle al sueño. Algunas noches me quedaba despierto hasta el amanecer, tratando de evitarlo. Pero bastaba cerrar los ojos unos minutos para que la escena volviera. Era como si Ernesto aún tuviera algo que decirme, algo que yo no lograba comprender. Una tarde lluviosa, al terminar mi turno, fui a la caseta a cerrar el registro. Al mirar las cámaras, se me heló el corazón. En la pantalla se veía claramente un coche estacionado en esa misma plaza. Parpadeé varias veces, pero la imagen seguía allí. Llamé a un compañero para que lo viera, pero cuando miró ya no había nada. Se rió diciendo que estaba obsesionado. Me quedé callado, pero por dentro sabía que no era imaginación. Esa plaza parecía cargada, como si hubiera quedado marcada para siempre. No sé si era el peso de la conciencia o algo más, pero cada detalle me llevaba a la misma sensación, que Ernesto no se había ido del todo. Quizás era mi mente castigándome, transformando la culpa en visiones. Quizás era realmente una presencia que permanecía porque tardé demasiado. Nunca lo sabré con certeza. Lo que sí sé es que, desde ese día, mi vida cambió. Nunca más miré mi trabajo de la misma manera. Nunca más vi un coche detenido sin sentir miedo. Hasta hoy,
Cada vez que paso por la plaza donde encontré a Ernesto, siento un escalofrío recorrerme la espalda. Evito mirarla directamente, pero es imposible no percibir la sombra de ese recuerdo. Ya no sueño tanto como antes, pero todavía me despierto algunas noches con la sensación de estar siendo observado. No sé si es solo mi conciencia castigándome o si, de alguna forma, él sigue cerca. Lo que ocurrió en ese estacionamiento sigue sin respuesta. Lo único que quedó fue el silencio, el peso de la culpa y la vaga sensación de que no actué a tiempo. Espero que hayas tenido un buen día hasta ahora, porque cuando comience a contar mi historia, eso puede cambiar. A veces me pregunto si esto que viví fue real o solo mi mente jugando con los recuerdos. Soy repartidor de mudanzas aquí en Guadalajara y, como tal, entro en casas de todo tipo, algunas limpias y otras llenas de polvo y olvido. Ese día me tocó un departamento en el centro de la ciudad, uno de esos viejos edificios con olor a humedad y escaleras que crujen. Me avisaron que era solo trasladar algunos muebles y revisar el sótano. Nunca imaginé que lo que encontraría allí me sacudiría tanto. Antes de bajar, me aseguré de que mi compañero estuviera listo para ayudar. Tenía la sensación de que algo no estaba bien. El sótano era pequeño, apenas iluminado por una bombilla débil que parpadeaba. El aire estaba cargado, pesado, con un olor que no supe identificar de inmediato. Me incliné para mover una caja y fue entonces cuando lo vi. Restos humanos, en un rincón cubierto de polvo y telarañas. No grité, no pude. Era como si todo mi cuerpo se hubiera congelado. Reconocí detalles que me hicieron temblar. Un reloj viejo, la forma en que las manos estaban colocadas, una bufanda raída que yo había visto en un amigo perdido hacía años. Intenté recordar si alguien más tenía acceso a ese sótano, pero todo parecía cerrado, abandonado. Todo estaba en silencio, salvo por el goteo constante de agua en una tubería rota. Mi compañero me llamó desde arriba, pero no podía responder. El olor me envolvía, pesado, penetrante. Recordé la última vez que vi a ese amigo, cuando hablábamos de mudanzas, de viajes, de la vida que se nos escapaba. Todo parecía cobrar sentido de forma terrible en ese momento. Llamé a la policía y mientras esperaba me senté en un escalón, tratando de entender cómo alguien podía morir así, solo, sin que nadie lo notara. Pensé en mi propia vida, en la rutina que a veces nos hace invisibles. Miré los muebles que íbamos a trasladar y me di cuenta de que no tenían valor alguno comparado con lo que había sucedido allí. La sensación de desolación era tan intensa que me costaba respirar. Me sentí culpable por vivir y por no haber estado allí antes. Cuando llegaron, tomaron fotos, hicieron preguntas y yo solo podía asentir, contar lo que vi. Mi mente no dejaba de comparar cada detalle con los recuerdos de mi amigo. La policía parecía acostumbrada a escenas tristes, pero para mí era diferente. Esto estaba cerca, tan cerca que dolía. El reloj oxidado parecía marcar un tiempo que había dejado de existir y la bufanda recordaba conversaciones y risas de un pasado que creía cerrado. Me di cuenta de que la soledad puede ser brutal, silenciosa y devastadora. Uno de los oficiales me pidió que describiera cómo lo encontré y cada palabra me hacía revivir la escena. Intenté mantener la calma, pero por dentro sentía un temblor constante. Me pregunté cuántos otros vivían así, olvidados en apartamentos viejos, rodeados de cosas que nadie recordará. Sentí miedo, no de lo que estaba allí, sino de lo que podría sucederme a mí o a cualquier persona si nadie se acuerda de nosotros. La vida puede desaparecer sin aviso, sin testigos, dejando solo recuerdos dispersos. Después de que se llevaron los restos, seguimos con nuestro trabajo, pero todo había cambiado. Mi compañero intentaba bromear para aliviar la tensión, pero yo apenas podía sonreír. Pensé en mis vecinos, en la gente que pasa días enteros sola, en cómo nos movemos por la ciudad sin notar el dolor ajeno. La realidad se volvió mucho más cruda de lo que había imaginado. Al terminar la mudanza,
No pude evitar mirar una última vez hacia el sótano. La luz amarilla iluminaba las sombras y por un instante me pareció que vi un rostro familiar entre la penumbra. Parpadeé y desapareció. Solo quedaba el silencio. Sentí un escalofrío y me recordé a mí mismo que no siempre necesitamos ver para saber que alguien estuvo allí. La memoria y el olvido conviven en cada rincón de la ciudad y a veces chocan de manera inesperada. Esa noche, al llegar a mi apartamento, no podía dejar de pensar en él, en mi amigo y en todos los olvidados. Me senté en la cama, todavía con la ropa de trabajo, y recordé conversaciones, risas y promesas que nunca se cumplieron. La sensación de impotencia era enorme, mezclada con una tristeza silenciosa que parecía seguirme incluso al cerrar los ojos. Me di cuenta de que la vida puede ser breve y que el tiempo, a veces, se lleva todo sin aviso. Desde entonces, cada vez que bajo a un sótano, abro una puerta vieja o entro en un departamento abandonado, siento una especie de reverencia. Es como si recordara que alguien, en algún lugar, podría estar esperando que alguien note su existencia. No puedo evitar pensar en lo que pasó aquel día, en la soledad extrema, y en cómo todo puede terminar sin que nadie lo sepa. Me pregunto si nosotros mismos estamos rodeados de ecos que no escuchamos, y si algún día alguien recordará lo que dejamos atrás. Al día siguiente, mientras cargábamos otro departamento, no podía dejar de pensar en los detalles del sótano. Cada tabla rota del piso parecía susurrar historias olvidadas, y cada olor a humedad me llevaba de vuelta a aquel momento. Mi compañero notaba mi silencio, pero no insistió. Sabía que algunas cosas no se podían explicar. Pensé en la fragilidad de la vida y en lo fácil que es desaparecer sin que nadie lo note. Esa sensación de vértigo, de estar al borde de algo terrible, no me abandonaba. Durante la pausa del almuerzo, saqué mi teléfono y revisé fotos antiguas con mi amigo. Intenté encontrar un vínculo, algo que justificara mi reacción en el sótano, pero no había nada, solo recuerdos dispersos y conversaciones olvidadas. Me pregunté cuántas veces habíamos pasado por alto señales, gestos pequeños que indicaban soledad o tristeza. Ahora, esas imágenes parecían cobrar un peso que antes no tenían, un recordatorio de lo que puede pasar cuando nadie mira. Esa tarde, mientras bajábamos un colchón viejo, me detuve un momento frente a un edificio abandonado. La luz se filtraba por las ventanas rotas y me recordó al sótano. Sentí una mezcla de miedo y tristeza, un recordatorio de que la vida de muchos se desvanece sin aviso. Mi compañero me llamó varias veces y tuve que sacudir la cabeza para concentrarme en nuestro trabajo. Pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no veía los edificios como simples estructuras, sino como cápsulas de historias perdidas. En los días siguientes, empecé a notar detalles que antes ignoraba. Un reloj detenido en un departamento, una silla colocada de manera extraña, un retrato antiguo cubierto de polvo. Todo me recordaba al sótano y a la persona que yacía allí sola. Sentí una responsabilidad extraña, como si mi trabajo tuviera un peso distinto. Era incómodo y perturbador, pero no podía ignorarlo. Me di cuenta de que había algo profundamente humano en prestar atención a los detalles que otros descartan. Esa noche, al llegar a casa, me senté en la cocina con una taza de café frío. Pensé en mi amigo, en cómo la rutina y la soledad pueden atraparnos sin que nadie lo note. Me pregunté si él habría sentido algo similar antes de desaparecer. Intenté encontrar consuelo en la idea de que, de alguna manera, al recordarlo, aún existía un vínculo. Pero la tristeza era persistente, silenciosa, y parecía calar hasta los huesos. No podía dejar de preguntarme qué tan fácil es ser olvidado. Al día siguiente, volvimos al sótano del primer departamento. La policía había retirado todo, pero había un aire extraño que no podía ignorar. El lugar parecía vacío, pero yo sabía que algo había quedado allí, algo intangible, como un eco de lo que había sucedido. Moví algunas cajas para reorganizar y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi compañero me preguntó si estaba bien, y simplemente asentí.
Había algo que no podía compartir, algo demasiado personal y doloroso. Durante la mudanza, empecé a hablar con clientes sobre mi trabajo y escuché historias de vecinos, de personas mayores viviendo solas, de recuerdos perdidos en el tiempo. Todo me recordaba al sótano y a mi amigo. Me sentí más consciente de la soledad de los demás, de cómo pasamos por la vida sin notar la fragilidad de quienes nos rodean. Era una sensación de tristeza compartida, pero invisible, como un hilo que conecta a los vivos con los olvidados. Una tarde, mientras colocábamos muebles en un departamento nuevo, encontré un objeto olvidado detrás de un armario, un libro de notas, con páginas amarillentas y escritos en la letra de alguien que había vivido allí mucho tiempo. Lo abrí y reconocí detalles familiares, hábitos, frases, recuerdos que se parecían a los de mi amigo. Fue como si él hubiera dejado un mensaje, un pequeño recordatorio de que existió y de que alguien podía notarlo. Me detuve un instante, tratando de procesar la emoción. Esa noche, en mi casa, no pude dormir bien. Cada sonido me hacía recordar aquel sótano, cada sombra parecía un reflejo de lo que no había visto. La memoria de mi amigo me acompañaba, persistente, recordándome que incluso en la muerte, los detalles pueden mantener viva la presencia de alguien. Con el tiempo, empecé a prestar más atención a las personas que me rodeaban, a los gestos pequeños, a las miradas que quizá pedían compañía. Sentía que de alguna manera debía compensar la invisibilidad de aquellos que nunca fueron vistos. Mi trabajo de mudanzas ya no era solo físico, se había vuelto un ejercicio de observación, de respeto silencioso hacia vidas que podían desaparecer sin aviso. Un día, mientras descargábamos cajas en un departamento antiguo, encontré un retrato doblado entre papeles viejos. Era de una familia que parecía feliz, pero algo en la expresión de uno de los rostros me resultó familiar. Lo sostuve en mis manos y sentí un nudo en la garganta. Por un instante, creí ver la sonrisa de mi amigo en aquel rostro olvidado. Guardé el retrato cuidadosamente, como si conservarlo pudiera mantener un hilo entre nosotros y lo que se había perdido en el sótano. Cada mudanza se volvió una especie de ritual silencioso, donde no solo trasladábamos muebles, sino también memorias y restos de vidas que nadie recordaba. Empecé a notar detalles mínimos, un aroma particular, un cuadro torcido, un cajón sin abrir por años. Todo podía contar historias de soledad, de ausencia y de tiempos que se habían detenido sin que nadie lo percibiera. A veces, mientras colocaba los muebles, sentía que alguien me observaba desde las sombras, aunque no había nadie. La madera crujió bajo mis pies y, por un momento, creí escuchar un susurro. Mi compañero no parecía notar nada, pero yo sabía que algo estaba allí, o que mi mente había quedado marcada para siempre. Era una mezcla de miedo, tristeza y una extraña conexión con lo que había visto antes. Esa noche, mientras cenaba solo, no podía dejar de pensar en lo que había encontrado. Recordé la expresión del rostro de mi amigo, la manera en que la bufanda se había enrollado sobre su pecho, el reloj detenido. Cada detalle parecía cobrar vida en mi memoria, como si quisiera que yo lo recordara. Me pregunté si alguien más habría notado, en algún lugar, los ecos de vidas olvidadas. Sentí una mezcla de consuelo y angustia, porque la memoria no siempre trae alivio. Con el paso de los días, aprendí a convivir con la sensación de que lo sobrenatural no siempre es algo espectacular, sino silencioso y cotidiano. La presencia de mi amigo o de lo que representaba se convirtió en una sombra que me acompañaba mientras trabajaba. Cada sótano, cada mueble viejo, cada objeto olvidado podía ser un testigo de la soledad y la muerte. Y aunque no podía cambiar el pasado, podía recordar, notar y respetar lo que otros habían dejado atrás. Hubo noches en las que escuchaba ruidos extraños en mi apartamento, pasos leves, susurros que desaparecían al acercarme. A veces creía reconocer la voz de mi amigo, otras veces solo era mi imaginación, pero la sensación de estar acompañado por algo que no comprendía se volvió habitual. Hoy, cuando entro en departamentos antiguos, siento una mezcla de respeto y temor.
Ya no veo solo muebles y cajas, sino vidas que pueden haber desaparecido sin testigos. Cada objeto olvidado me recuerda que todos somos frágiles, que cada existencia tiene su valor y que, a veces, lo más aterrador no es la muerte, sino la invisibilidad mientras vivimos. Sigo pensando en mi amigo y en cómo alguien puede pasar de la vida al olvido sin que nadie lo note. Y todavía me pregunto, mientras cierro la puerta de un sótano y dejo la luz encendida detrás de mí, ¿quién más está allí, esperando ser recordado? Tal vez nunca lo sabré. Tal vez esa es la lección que me dejó aquel día, que la vida puede ser breve y cruel, y que los recuerdos son lo único que queda para mantener viva la presencia de alguien. Espero que, al contar esto, también tú pienses en quienes podrían estar viviendo en silencio, y que tal vez, solo tal vez, notes lo que otros han olvidado. Esa sensación de responsabilidad silenciosa me acompaña en cada mudanza, y aunque no siempre pueda ayudar a los que se han ido, puedo al menos recordar, y quizá en algún rincón del mundo alguien recuerde a su manera, y eso sea suficiente. Me pregunto si la soledad de mi amigo fue un accidente de la vida, o un reflejo de lo que todos enfrentamos en algún momento. Y mientras sigo moviendo muebles, cargando cajas y entrando en sótanos, sé que no hay respuesta clara. Buenas noches. Nunca pensé que una noche de aniversario pudiera convertirse en un recuerdo de terror, pero así fue. Estaba en casa en Guadalajara con mis dos hermanos, intentando mantener la rutina normal, aunque sabíamos que ese día marcaba lo que llamábamos el incidente. Papá siempre decía que no habláramos de eso, pero los detalles eran imposibles de olvidar. La noche había empezado tranquila, con risas contadas en la cocina mientras preparábamos la mesa. El olor del café recién hecho se mezclaba con el pan que mi madre acababa de sacar del horno. La televisión estaba encendida, pero nadie prestaba atención, todos absortos en sus pensamientos. Mi padre entró en la sala y parecía más serio de lo normal. El reloj marcaba casi las 8 de la noche, y la luz del bombillo colgante parpadeaba ligeramente. Algo en el aire me ponía inquieto, pero traté de ignorarlo. Durante años admiré a mi padre. Para el mundo, era un oficial respetado, un hombre íntegro. Pero empecé a notar pequeñas incoherencias, historias que no cuadraban, miradas esquivas, conversaciones que se interrumpían de repente. Ese aniversario, mi madre se esforzó en elogiar su carrera, y él respondió con una sonrisa que parecía forzada. Mi hermano menor, sin entender nada, jugaba frente a la televisión, riéndose solo. Yo lo observaba desde lejos, buscando algún signo de debilidad, algún vestigio de humanidad que explicara la sensación de miedo que siempre percibíamos sin darnos cuenta. Pero no había nada que nos preparara para lo que iba a suceder. Comencé a recordar pequeños episodios que ahora tenían sentido. Policías extraños visitando la casa, personas que se alejaban cuando mi padre aparecía, miradas desconfiadas de los vecinos. Nunca quise creerlo, pero en ese momento todo se estaba aclarando. Los rumores del vecindario, susurros sobre abuso de autoridad, pequeños favores ilegales, todo encajaba. El miedo empezó a apretarme el pecho, un nudo que no quería deshacerse. Mi madre parecía no darse cuenta o fingía no darse cuenta, y mis hermanos seguían ajenos, como si la tensión fuera invisible. De repente, mi padre se tambaleó. Parecía que iba a caer, y mi corazón se disparó. Se sujetó de la mesa, respirando con dificultad, y nos acercamos corriendo. «Papá, ¿estás bien?», pregunté, con la voz temblando más de lo que quería admitir. Levantó la mirada hacia nosotros, pero había algo distinto, algo extraño en sus ojos. Era como si dos personas compartieran el mismo cuerpo, el hombre que conocíamos y alguien totalmente desconocido, sombrío y peligroso. Su dualidad nunca había sido tan evidente. Cayó en la silla, pero seguía intentando mantenerse firme. Cada movimiento parecía calculado, tenso, como si luchara contra algo invisible dentro de sí.
Mi hermano mayor quedó paralizado y el menor empezó a llorar bajito. La sala, antes acogedora, parecía encogerse, las sombras bailando con la luz tenue de la lámpara. Un olor a sudor y miedo llenó el ambiente, y supe que nadie sabía cómo reaccionar. Mi madre intentó hablar, pero las palabras no salían. Todos quedamos atrapados en ese instante, entre la preocupación y el terror silencioso. Entonces empezó a murmurar cosas extrañas, nombres que nunca habíamos oído, números y lugares que sonaban a códigos. Su voz cambiaba de repente, volviéndose más grave y amenazante. Mi mente intentaba entender si era un ataque, una enfermedad o algo mucho más terrible. Papá siempre tuvo control, siempre fue autoritario, pero esto era diferente, casi sobrenatural. Sentí mi corazón querer salirse del pecho, cada latido más rápido, mientras él se retorcía en la silla. La dualidad del padre que conocíamos y del hombre que aparecía ante nosotros era aterradora. Un minuto suplicaba silenciosamente comprensión, al siguiente amenazaba con una mirada que helaba el aire. Intenté acercarme, tocar su hombro, pero retrocedí. Había algo en él que me decía que me mantuviera lejos, una presencia que no debía estar allí. Mis hermanos lloraban ahora, y mi madre finalmente logró gritar su nombre, pero él no respondía como antes. Intentamos llamar a la ambulancia, pero mis manos temblaban demasiado para marcar rápido. Papá parecía consciente e inconsciente al mismo tiempo. Las palabras que salían de su boca se mezclaban con risas cortas y susurros casi inaudibles. Nunca había visto a mi padre vulnerable, y ahora veía su rostro dividido, como si su historia misma se contorsionara ante nosotros. El ambiente se volvía sofocante, y cada segundo parecía durar horas. Finalmente, cayó completamente, sujetándose la cabeza, temblando, y todos guardamos un silencio absoluto. El reloj parecía burlarse de nosotros, ticando irregular, acompañando nuestro desespero. No sabía si era el ataque físico o la revelación de lo que él realmente era lo que me aterrorizaba más. Las luces de la sala parpadeaban, y por primera vez vi que mi padre no era solo humano. Algo en él trascendía la comprensión, algo que mezclaba poder, miedo y culpa en proporciones que no podíamos entender. Cuando llegó la ambulancia, nos apartamos y los paramédicos tomaron el control. Desde lejos, observé la imagen que quedaría grabada para siempre: mi padre acostado, respirando con dificultad, y al mismo tiempo una sombra de él permaneciendo, alerta, casi viva. No sabía cómo explicarle a alguien fuera de aquella casa lo que habíamos visto. Mis hermanos lloraban, mi madre le sostenía la mano, y solo podía pensar que quizá nunca conoceríamos del todo a la persona que vivía detrás de la máscara de policía respetado. En los días siguientes, la casa parecía diferente, como si el aire hubiera cambiado. Cada habitación llevaba la memoria de aquella noche, cada sombra parecía alargarse sospechosamente. Mis hermanos evitaban hablar de lo que habían visto, y mi madre intentaba mantener la rutina, pero era visible el peso en sus hombros. Pasaba horas sentado en el sofá, recordando las palabras extrañas que mi padre murmuraba, intentando descifrar algún sentido que nunca llegaría. A veces, al mirarlo, sentía que aquella dualidad no se había ido. Recuerdo una noche, unos días después, cuando fui a visitarlo. Estaba despierto, parecía exhausto, pero había algo en sus ojos que me heló. Por un instante, tuve la impresión de que la persona que nos había aterrorizado aún estaba allí, escondida detrás de la mirada cansada del hombre que conocíamos. Le pregunté cómo se sentía y sonrió de manera extraña sin decir nada, solo parpadeando despacio, como reconociendo que yo sabía. La sensación de incomodidad no me abandonaba y salí rápidamente, cerrando la puerta detrás de mí. De regreso a casa, empecé a notar pequeñas cosas que antes no me llamaban la atención. Su silla seguía fuera de lugar, la puerta del armario se abría sola a veces y había ruidos suaves en el pasillo durante la noche. Me decía a mí mismo que eran cosas normales. El viento, la madera, pero mi cuerpo reaccionaba como si algo nos estuviera observando.
El recuerdo del ataque seguía vivo, y cada gesto de mi padre parecía llevar una sombra que se extendía sobre todos nosotros. Una tarde, decidí hablar con él sobre el pasado, sobre lo que había descubierto. Me senté a su lado y hablé, intentando mantener la voz firme, aunque con un nudo en la garganta. «Papá, sé lo que pasó, de lo que hiciste». Me miró fijamente durante largos segundos y juraría que percibí dos expresiones a la vez: arrepentimiento y algo sombrío que no podía descifrar. No respondió, solo respiró profundo y el silencio se volvió pesado, casi tangible. Durante semanas traté de entender a mi padre, pero cada intento parecía fracasar. Conversaba con él sobre trivialidades, buscando al hombre que conocíamos, pero siempre había algo oculto, algo que surgía en los rincones de su mirada, en gestos involuntarios. A veces sentía miedo sin razón aparente, como si cada movimiento suyo fuera una amenaza velada. Mis hermanos no hablaban, pero sabía que sentían lo mismo, aunque dijeran que solo era preocupación por nuestro padre. Una noche, escuché a mi hermano menor susurrando en su cuarto: «Él no es solo mi padre». Me detuve en la puerta, con el corazón apretado, y continuó: «A veces parece otra persona». No sabía cómo explicarle que sentía exactamente lo mismo. La dualidad de mi padre impregnaba la casa, invisible para todos, pero imposible de ignorar. La sensación era que estábamos a merced de algo que no entendíamos, pero que podía manifestarse en cualquier momento. Poco a poco, empecé a revisar fotos antiguas, buscando señales que había ignorado antes. Imágenes de fiestas, reuniones, incluso momentos de diversión, ahora parecían cargadas de tensión oculta. En algunas, él miraba directamente a la cámara, pero era como si hubiera una sombra en sus ojos, una presencia oculta que nadie más percibía. Era aterrador darse cuenta de que alguien tan cercano podía ser tan desconocido. Una mañana, mi madre me llamó a su cuarto. Él estaba sentado, tranquilo, pero con una sonrisa que no parecía del todo humana. Susurró algo sobre no tocar cosas antiguas, sobre no insistir en los detalles que perturbaban la paz. Pero yo no podía ignorarlo. La sensación de peligro persistía, como si cada mirada de él pudiera revelar de nuevo aquella dualidad, y yo no sabía si podría manejarlo. Días después, tuvimos una discusión sobre confianza, sobre secretos que no podían ignorarse. Mi padre habló poco, pero cada palabra pesaba como una sentencia. Había momentos en que era vulnerable, casi humano, y otros en que su presencia congelaba la habitación. Percibía mi propio miedo crecer y sentía que nunca entendería del todo quién era, aunque viviéramos bajo el mismo techo. Durante una madrugada, me desperté con pasos lentos en el pasillo. Al mirar por la puerta de mi cuarto, vi a mi padre parado, inmóvil, mirando a la nada. No había ruido, solo su respiración, que parecía mezclar miedo y amenaza a la vez. No sabía si debía despertar a mi madre, a mis hermanos, o simplemente esconderme. Cada segundo parecía eterno, y la sensación de que su dualidad podía aparecer de nuevo me paralizaba. Al día siguiente, intenté enfrentar a mi padre de frente, conversar de nuevo, entender algo que parecía imposible. Estaba sentado en la sala, mirando por la ventana, inmóvil. Cuando se volvió hacia mí, sus ojos mostraban al mismo tiempo cansancio, tristeza y algo que no podía identificar. Intenté hablar, pero las palabras no salían. Era como si cualquier intento de comprender o confrontar fuera inútil. Aquel hombre, al que llamaba padre, estaba ahora en un territorio que no podía alcanzar. Con el tiempo, me di cuenta de que toda la casa parecía respirar con él. Los ruidos leves, el crujido del piso, el eco de las voces, todo se volvía extraño cuando él estaba cerca. Trataba de concentrarme en la escuela, los amigos, cualquier cosa normal, pero cada llamada, cada conversación telefónica, era interrumpida por el recuerdo de aquella noche. Ya no podía distinguir entre el hombre que conocía
y la sombra de él que permanecía viva en cada gesto. Mis hermanos empezaron a evitar hablar sobre él, sobre el incidente, pero yo no podía. Revisaba los detalles en mi mente, racionalizando, buscando explicaciones, pero nada tenía sentido. El miedo, mezclado con la necesidad de comprender, se convirtió en parte de la rutina. Incluso mi madre parecía aceptar la presencia de esa dualidad, como si fuera imposible cambiarla. Era como vivir con un secreto que se niega a permanecer oculto, una verdad que nos persigue silenciosa. A veces, por la noche, cuando todos dormían, sentía su presencia en el pasillo, aunque sabía que estaba en su cuarto. Había algo en su manera de respirar, algo que no podía explicar, una energía que parecía estar en guerra consigo misma. Cerraba los ojos tratando de convencerme de que solo eran imaginaciones, pero sabía que no lo eran. Ese hombre era real, pero también algo más, algo que escapaba a la comprensión humana y que podía surgir en cualquier momento. Hoy, todavía vivo cerca de él, todavía veo a mi padre todos los días, pero nada volvió a ser igual. Puede estar sonriendo, hablando con normalidad, incluso bromeando. Pero sé que hay algo oculto, algo que nunca entenderemos completamente. Cada mirada, cada gesto, recuerda que la persona que conocemos no es completa, que existe un lado oscuro que solo se revela en momentos de fragilidad o tensión. Y lo peor es que no hay forma de escapar, no hay explicación que nos calme. Aprendí a convivir con el miedo, silencioso, constante, como una sombra que nunca me abandona. Para ser, mi nombre es Valentina. Nunca fui de creer en historias de fantasmas ni cosas sobrenaturales. Siempre que alguien contaba experiencias extrañas, pensaba que era exagero o imaginación. Pero lo que me pasó en una pensión barata en Guadalajara, donde viví unos meses, me marcó de una forma que no puedo olvidar. Era una época difícil. Había perdido mi trabajo y necesitaba un lugar económico para quedarme. Un amigo me recomendó esa pensión porque estaba cerca del centro y no cobraba caro. El lugar era muy simple, una casa antigua dividida en varios cuartos. Los pasillos eran estrechos, el piso crujía y las paredes tenían manchas de humedad. No era bonito, pero servía para lo que necesitaba. El dueño, don Ernesto, era un hombre mayor, siempre con el ceño fruncido, pero no grosero. Se notaba que no le gustaba mucho conversar. Respondía todo rápido, como con prisa. Traté de no darle importancia y adaptarme. Después de todo, el precio estaba dentro de mi presupuesto. Pronto noté que los otros inquilinos también eran personas en situaciones parecidas a la mía. Gente que necesitaba un lugar barato y sin complicaciones. Había una chica que trabajaba en un bar, un joven que estudiaba de noche y dos señores jubilados. La convivencia era tranquila. Nadie se metía en la vida del otro. Lo único que llamaba la atención era que, de vez en cuando, alguien mencionaba ruidos extraños provenientes del sótano. Hasta ese momento, yo no había escuchado nada, pero me dio curiosidad. Las conversaciones siempre giraban alrededor de gritos apagados y golpes fuertes en la pared. Algunos decían que era imposible, porque el sótano siempre estaba cerrado. Cuando preguntaban a don Ernesto, él daba la misma respuesta, que era solo la vieja tubería que crujía por la presión del agua. Pero nadie parecía creer mucho eso. Yo pensaba que era gente impresionable, buscando misterio donde no había. Un día, volviendo del mercado con 2 bolsas, escuché un sonido proveniente del sótano. Fue rápido, pero diferente a cualquier cosa que hubiera oído. No parecía tubería ni madera crujiendo. Era un golpe, como si alguien golpeara la pared con fuerza. Sentí un escalofrío, pero traté de ignorarlo. Subí a mi cuarto y me quedé pensando si lo había imaginado. Esa noche, al intentar dormir, lo escuché de nuevo, más suave, como si viniera desde debajo de la cama. Al día siguiente, comenté con la chica del bar que vivía en el mismo pasillo. Ella se rió incómoda y dijo: «Sí, todos lo hemos oído, pero uno aprende a ignorarlo. Mejor no meterse». Esa frase me dejó pensando,
porque parecía que sabía más de lo que contaba. Me pregunté si habría algo escondido en el sótano, pero también me sentí tonta por darle importancia. Después de todo, el dueño tenía la llave, ¿y quién inventaría una historia así sin razón? Las noches siguientes fueron peores. Me despertaba en mitad de la noche por ruidos que venían del piso de abajo. A veces eran llantos apagados, otras pasos apresurados. Parecía que alguien viviera en el sótano. No podía dormir bien y empecé a sentirme cansada durante el día. Cuando nos quejábamos con don Ernesto, se irritaba, repitiendo que era la tubería. A veces levantaba la voz, diciendo que si no estábamos contentos podíamos irnos. Sonaba más a amenaza que a explicación. Una noche pasó algo que cambió todo. Uno de los inquilinos, un joven motero, llegó borracho y empezó a golpear la puerta del sótano, gritando que quería saber qué había allí. Tratamos de calmarlo, pero estaba fuera de sí. Decía que había escuchado claramente a alguien pidiendo ayuda desde adentro. Me puse los pelos de punta al escuchar eso, porque era exactamente lo que yo había imaginado con los golpes. Don Ernesto apareció y lo reprendió, ordenándole detenerse de inmediato. El ambiente se volvió tenso. En los días siguientes, parecía que todos evitaban hablar del tema, pero se notaba que estaban incómodos. El motero no se conformaba y decía que iba a averiguar qué había detrás de esa puerta. Tratábamos de convencerlo de que dejara el asunto, pero insistía en que no era posible que un lugar hiciera sonidos tan claros de voces y gritos y fuera solo tubería. Yo no sabía qué pensar, pero sentía que algo malo estaba por suceder. Esa noche, cerca de las 2 de la mañana, me despertó un alboroto en el pasillo. Abrí la puerta y vi al motero con una pata de cabra, intentando abrir la puerta del sótano. Los demás inquilinos estaban alrededor, algunos tratando de detenerlo, otros solo mirando asustados. No pude moverme, solo observaba. Tras unos golpes fuertes, la cerradura cedió y la puerta se abrió. El silencio que siguió fue asfixiante, como si toda la casa contuviera la respiración. El motero bajó las escaleras con la linterna del celular y algunos de nosotros lo seguimos, vacilantes. El aire allí abajo era denso, olía a moho mezclado con algo que no podía identificar, casi como comida podrida. Las paredes eran de piedra antigua, llenas de manchas oscuras. En una esquina vimos platos de plástico tirados, todavía con restos de comida vieja pegados. Era imposible no mirarnos entre nosotros, asustados. No parecía un lugar abandonado. Parecía que alguien había estado allí recientemente. Cuando iluminamos mejor, encontramos pedazos de cuerda en el suelo, algunos ya deshilachados, como si los hubieran cortado a prisa. En una de las paredes, cerca de una columna, había marcas hechas con algo afilado. Al acercarnos más, nos dimos cuenta de que eran palabras rayadas, repetidas varias veces. Ayuda. No había forma de negar lo que eso quería decir. Sentí un frío recorrer mi cuerpo, como si el lugar absorbiera todo el calor del aire. Nadie hablaba, solo respirábamos hondo y mirábamos alrededor. Una de las señoras que vivía en la pensión empezó a llorar bajito, diciendo que sabía que algo estaba mal allí. El motero se agitó aún más, diciendo que alguien había sido encerrado en ese sótano. Él pateaba los rincones buscando algo más. Yo no podía apartar la vista de aquellas palabras en la pared. Parecía que alguien estuviera susurrando «ayuda» justo detrás de mí. De repente, escuchamos pasos arriba. Era don Ernesto, gritando que nos saliéramos de inmediato. Su voz estaba más alterada que nunca. Subimos las escaleras rápido, pero el motero se quedó atrás, maldiciendo y diciendo que iba a llamar a la policía. El dueño estaba rojo de ira, con las venas del cuello marcadas, y amenazó con expulsarnos a todos. La tensión era tan intensa que nadie se atrevía a hablar, solo nos quedamos inmóviles. A la mañana siguiente, la puerta del sótano estaba cerrada de nuevo, pero con un candado más grande. El ambiente en la pensión era insoportable. Algunos inquilinos comenzaron a empacar para irse. El motero juraba que iba a denunciarlo, pero parecía no tener valor de ir solo a la comisaría. Yo misma no sabía qué hacer. Quería irme, pero no tenía dinero.
Pasé el día con un nudo en el estómago, recordando esas palabras en la pared. Esa noche, nadie pudo dormir bien. Escuchamos golpes desde el sótano, más fuertes que nunca. Era como si alguien intentara romper la puerta desde dentro. El sonido resonaba por toda la casa, y no había forma de fingir que era solo tubería. Me encogí en la cama, con el corazón acelerado, rezando para que parara. Pero en lugar de disminuir, el ruido se volvió irregular, acompañado de gemidos. Incluso los más escépticos estaban asustados esta vez. De madrugada, escuché pasos corriendo por el pasillo. Abrí la puerta despacio y vi al motero parado frente al sótano, mirando el candado. Parecía en trance, como si no se hubiera dado cuenta de que estaba allí. Cuando dije su nombre, solo murmuró: «Hay alguien adentro». Lo escuché. Su voz estaba extraña, ronca. Me quedé paralizada, sin saber si seguirlo o regresar corriendo a mi cuarto. Empezó a tirar del candado con obsesión. De repente, escuchamos un estruendo. No sé si fue dentro o fuera del sótano. Fue tan fuerte que hizo parpadear la luz del pasillo. Corrimos de regreso a los cuartos, cada uno cerrando la puerta. Pasé el resto de la noche despierta, escuchando pasos pesados por el piso de abajo, como si alguien hubiera sido liberado. Quise creer que era solo el dueño caminando, pero estaba segura de que no era él. Los pasos eran arrastrados, lentos, casi cojeando. Al día siguiente, el motero no apareció para el desayuno. Tocamos su puerta, pero nadie respondió. Don Ernesto dijo que se había ido de madrugada, que se había llevado sus cosas sin avisar, pero la moto seguía estacionada en el patio. Todos quedamos en shock, pero nadie se atrevió a confrontar al dueño. Poco a poco, los otros inquilinos se fueron, cada uno con una excusa diferente. Yo me quedé porque no tenía a dónde ir. Las noches siguientes fueron un tormento. Los ruidos en el sótano continuaban, pero ahora eran diferentes. No solo golpes, sino rasguños como uñas sobre la madera. Empecé a despertarme con la sensación de que alguien estaba en mi cuarto. Una vez, juraría que vi una sombra cerca de la puerta, pero al parpadear, desapareció. El miedo se volvió parte de mi rutina. Trataba de convencerme de que estaba cansada, que eran imaginaciones, pero sabía que algo sucedía. Una noche, después de escuchar rasguños durante casi una hora, decidí bajar sola. Tomé una linterna y avancé despacio, intentando no hacer ruido. Al acercarme a la puerta del sótano, sentí un olor fuerte, podrido, mezclado con moho. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae la linterna. Me detuve unos segundos, respirando profundo, y noté que las marcas en las paredes se veían más nítidas, como si alguien hubiera pasado por allí recientemente. El corazón me latía con fuerza. Empujé la puerta con cuidado, pero solo cedió unos centímetros. Lo que me hizo detenerme fue escuchar un susurro tan bajo que casi no se entendía. «Ayuda». Fue suficiente para hacerme retroceder. Mi cuerpo se paralizó y comprendí que no podría entrar sola. Subí corriendo a mi cuarto y cerré la puerta con llave, con lágrimas corriendo por mi rostro. Nunca había sentido miedo así, ni siquiera en películas de terror. Era real, y lo sabía. Al día siguiente intenté hablar con don Ernesto sobre lo que había oído, pero solo me miró serio y repitió que no había nada allí. Sentí rabia, miedo y frustración al mismo tiempo. ¿Cómo podía negar algo tan evidente? Quise irme, pero no tenía dinero. Durante los días siguientes empecé a anotar cada ruido, cada paso, cada grito que escuchaba. Era como intentar convencerme de que no estaba perdiendo la cabeza. El motero nunca regresó, y los inquilinos restantes se volvían más silenciosos. Se podía sentir el ambiente pesado, como si todos fuéramos vigilados. Cada vez que pasaba por el pasillo que llevaba al sótano, el estómago se me hacía un nudo. Empecé a dormir con un cuchillo de cocina bajo la almohada, aunque sabía que no haría diferencia. Al menos me daba una sensación de control. Algo en esa pensión había cambiado, y ya no podía ignorarlo. Cierta madrugada, escuché de nuevo los rasguños, más fuertes y desesperados. Esta vez decidí grabar el sonido con mi celular. No podía dormir.
así que me quedé sentada en la cama escuchando y grabando. Al reproducir la grabación al día siguiente, el sonido era espantoso. Parecía que alguien estaba atrapado, realmente pidiendo ayuda. Quedé impactada, intentando entender lo que estaba pasando. Sabía que si contaba esto, cambiaría mi vida. Pero, ¿quién me creería? En los días siguientes noté que el sótano parecía distinto. Había más humedad en las paredes y el olor extraño se intensificaba. A veces parecía que aparecían marcas nuevas, frescas, como si alguien hubiera pasado por allí durante la noche. Ya no podía salir de la pensión sin mirar hacia atrás. Incluso las cosas más pequeñas me asustaban. El crujido del piso, una sombra fugaz. Mi sueño se volvió escaso y fragmentado. La sensación de que alguien me observaba nunca desapareció. Un día encontré un pedazo de cuerda colgando en la puerta de mi cuarto, casi fuera de vista. No sé si era alguna broma del motero antes de irse o algo relacionado con el sótano. Mi corazón se aceleró y comprendí que ya no podía seguir allí. Aún así, necesitaba resolver mi vida y buscar otro lugar, lo que me llevó varios días. Cada vez que intentaba contárselo a alguien, mi voz fallaba, como si fuera imposible explicar sin parecer loca. Finalmente, logré mudarme. Recogí mis cosas con prisa, sin mirar atrás. La noche de la mudanza escuché los últimos rasguños del sótano como un susurro final. No te vayas. Me quedé quieta en la calle, sintiendo un frío subir por la espalda, pero no tuve valor de regresar. Todo parecía pesado, como si la casa estuviera viva. Desde entonces, cada vez que paso cerca de esa calle, siento el mismo peso en el aire. Nunca he vuelto a entrar en la pensión, pero no puedo sacar de mi mente lo que ocurrió allí. Lo que más me asusta es que nadie sabrá la verdad. Don Ernesto nunca lo admitiría, y los otros inquilinos desaparecieron sin explicaciones. Me pregunto si realmente había alguien atrapado allí, o si era algo que no puedo comprender. A veces trato de racionalizarlo y digo que fue mi imaginación, cansancio o ansiedad acumulada. Pero cuando cierro los ojos por la noche, aún escucho los rasguños y siento la presencia de esa cosa o persona en el sótano. Al final, todo lo que puedo decir es que aprendí a desconfiar del silencio y de las puertas cerradas. Aprendí que hay lugares que guardan secretos y que algunas historias que parecen exageradas pueden ser aterradoramente reales. Hasta hoy no sé qué había en el sótano, ni si alguien sigue allí. Pero sé que esa experiencia cambió la forma en que veo la realidad. Por más que intente olvidar, el sonido de esas voces aún resuena en mi memoria, imposible de borrar. Aunque me había mudado, no podía evitar mirar hacia atrás cada vez que caminaba cerca de la pensión. Una noche, al pasar frente a la calle desierta, sentí un frío intenso y escuché un leve susurro que parecía provenir del edificio abandonado. «No te olvides». Mi corazón se aceleró y aceleré el paso, sin atreverme a mirar directamente. Al día siguiente, comenté con un amigo sobre la pensión. Él me miró incrédulo y yo no pude más que encoger los hombros. Sabía que si contaba la verdad, nadie creería que un sótano podía esconder algo así. Pero la sensación de ser observada no desapareció del todo. Era como si la presencia se hubiera trasladado conmigo, latente, invisible. Pasaron semanas y poco a poco intenté retomar mi vida normal. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, recordaba los golpes, los gemidos y el olor a humedad. Incluso en mi nuevo departamento, escuchaba ruidos que se parecían demasiado a los del sótano, y el miedo regresaba instantáneamente. No podía explicarlo racionalmente, y eso me asustaba aún más. Una tarde, revisando viejas grabaciones de sonidos, noté algo inquietante. En el fondo de una de las grabaciones, además de los rasguños y golpes, se escuchaba un susurro casi humano que decía mi nombre. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No sabía si era mi imaginación o si realmente había llevado algo conmigo desde la pensión. Con el tiempo, comprendí que algunos lugares no dejan ir a quienes entran. La pensión de Guadalajara y su sótano dejaron una marca en mí que nadie podría borrar. Aprendí a respetar el silencio,
las puertas cerradas y los susurros que parecen irreales. Algunas experiencias son demasiado grandes para explicarlas con palabras. Hoy, cada vez que paso por esa calle, aunque mi vida haya seguido adelante, el recuerdo del sótano me acompaña. No sé si alguien sigue allí, ni qué pudo haber sucedido con las palabras escritas en la pared. Solo sé que, aunque intenté olvidarlo, el sótano de don Ernesto y sus secretos permanecen conmigo, una sombra que nunca se va,